Yo estaba hablando. No, yo estaba hablando con no. Hoy, miércoles 14 de mayo de 2025, llegamos a la mitad de esta semana y tenemos un ejercicio académico muy interesante, como siempre, en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el propósito permanente de formar estadistas con visión de estrategas y estrategas con visión de estadistas. Este tema lo hemos ligado mucho, pero es que la política es como la religión y como la familia. Todos los seres humanos somos el reflejo especialmente de lo que nuestras mamás nos enseñaron desde niños. Mil y una vez nos dijeron cómo se amarran los zapatos, por qué debe tener la camisa puntada, por qué no debe andar con la camisa por fuera del pantalón, cosas muy elementales. Y esa es la formación que nos dieron ellas. Pues en la política es lo mismo. La formación debe ser permanente y sobre asuntos fundamentales y esenciales, y eso le corresponde a los partidos. Una de las grandes enseñanzas que hemos sacado todos aquí en estos talleres permanentes de Fundelt es que son los partidos políticos los responsables de la construcción de la política, de la formulación de los proyectos, de la dirección de las comunidades, de la preparación de sus líderes, del fortalecimiento de la militancia, del crecimiento del sentido de pertenencia y la ideología y mil cosas más. Si no hay eso, no hay partidos. Y consideramos que todos los asistentes a esta sala, que ya son pers persistentes en asistir aquí, tienen una claridad total acerca de lo que es un partido, la responsabilidad de los dirigentes tanto dentro del partido como al exterior del partido, especialmente en el ejercicio del gobierno, en el ejercicio de la actividad legislativa, en el ejercicio de la actividad ejecutiva y en el ejercicio de la política como tal para multiplicar. Nunca se nos puede olvidar, nunca se nos puede olvidar que un partido tiene como esencia que cada cuadro debe ser profesor, maestro y formador de otro cuadro, para que siempre haya muchos cuadros políticos formados y no el amiguismo que acostumbra que cuando no está este, esté el otro. Eso no es lo correcto. Y lo segundo es que todo militante debe estar tan convencido de su proyecto que multiplica y atrae más militantes, no simpatizantes. Casi todos los partidos tienen en su estatuto orgánico más por cumplir con hacer un estatuto que por realmente llevarlo a la práctica, la diferencia entre militantes y simpatizantes. No, lo ideal de un partido político es que todo el que se acerque se convierta en militante. Mientras tanto, no se le debe decir simpatizante. Existe esa palabra y es válida dentro de los argumentos jurídicos, pero los comunistas siempre son más hábiles y la llaman premilitante. Entonces el premilitante indica que es una persona que está en formación para convertirse en militante. Por eso cuando hemos estado en las áreas de operaciones por allá persiguiendo bandidos del M-19, de las FARC, del ELN, del EPL, siempre encontrábamos que decían ellos que estaban organizando dentro de la base las redes de apoyo, ¿no? Nosotros les decíamos redes de apoyo, ellos les decían la base político-organizativa y la dividían en militantes y premilitantes. El premilitante es una persona que esté en acercamiento, lo cual indica que surte un proceso, algo que no pasa en nuestros partidos políticos, en ninguno. Y los grandes partidos tienen disque juventudes del Partido Conservador, juventudes liberales, juventudes del nuevo liberalismo, juventudes del centro democrático. Y eso, si lo ponemos sobre un sedazo, es montonera y barbacha. A esos jóvenes no se les hace un proceso de premilitancia, no se les dictan cursos políticos, no se les instruye
en toda esta temática, ni se les induce a que se preparen cada día más. La verdadera política es la que se pasa por la premilitancia, la militancia y la dirección. Son las tres etapas en las cuales se demuestra que hay capacidad de militante y cuando llega a la dirección, pues tiene la posibilidad de representar al partido y ser directivo del partido tanto en los órganos de administración del Estado como en el ejercicio del control interno y la dirección del partido. O sea, un partido es una empresa, es algo muy serio. Desafortunadamente aquí en Colombia lo que tenemos es unas empresas delictivas y de comprar votos y de hacer otras cosas que no es lo correcto, porque no hay ese trabajo de masas, que los comunistas lo llaman así. Nosotros lo llamamos trabajo de militancia y organización de bases políticas. Por ejemplo, en nuestra reserva somos tan pobres en conceptos que la mayoría de la gente piensa que es que las bases de un partido son los soldados, los agentes, los patrulleros y los suboficiales. Y uno les pregunta por qué. No, porque es que ya se sobreentiende que hay otros que están más arriba. Olvídense de eso. Las bases en un partido somos todos los que queramos formar un partido porque nos llamamos militancia. Y dentro de un proceso en el cual si se surten, como vamos a ver ahora, los pasos, pues los más capaces son los que lo ejercen. Eso es otra cosa diferente a hablar de bases. Pero inmediatamente se acude al argumento comunista y socialista y de diferencia de clases que porque el soldado o el agente está en un nivel socioeconómico diferente, el suboficial en otro y el oficial en otro, entonces ya existe disque va a ser de esa manera, eso es lucha de clases. O sea que el enemigo está ganando porque está logrando el objetivo. Y eso entre los que medianamente conocemos organización y disciplina, ¿cómo se da dentro de la masa? Por esa razón es que los populistas, como el señor Petro, como el señor Luis Carlos Galán, como Alfonso López Miquelsen, como Juan Manuel Santos, César Gaviria, encantan a la gente con discursos baratos, porque siempre les hablan de que los pobres, no, en la política no hay que hablar de pobres y ricos, en la política lo que hay que hablar es de militancia y de construcción de país y de evolucionar proactivamente todos. Eso es diferente. Dicho eso, pasemos a recordar algo que es esencial, porque quienes nos acompañan siempre tendrán que tener todos estos argumentos y elementos para ayudar a multiplicar y hacer del debate político algo con altura. Entonces, me disculpan un segundito que aquí tengo algo que resolver. Un segundo que tengo aquí una cuestión personal que resolver. Ya les sigo diciendo el tema de lo que vamos a hablar, de la militancia. Bueno, la Real Academia Española, que es la que nos da las luces a todos los aficionados a utilizar mejor el dulce idioma de palabras bellas, que es nuestro castellano, tiene una definición para cada palabra y una argumentación científica, lingüística, de cuál es el origen. Miremos la palabra, cuál es la etimología del término militancia para que todos lo manejemos. En latín, cuando se dice militaris, está refiriéndose a todo lo que sean soldados, ejércitos, tropas, unidades de combate, etcétera, etcétera. Eso es militaris. En el latín, la partícula nt se usa para indicar que hay un agente, una persona, un elemento que es difusor. Y el sufijo, recuerde que los sufijos son los que escriben al final de las palabras y los prefijos al principio de las palabras. El sufijo ia equivale a cualidad. Entonces, cuando uno oye geografía, es la cualidad de la tierra. Cuando oye ciencia, es la cualidad del conocimiento. Esa es más o menos nuestra argumentación en la militancia. Entonces, cuando se dice militancia, se sobreentiende que es una organización que tiene una estructura o militar o de
paralelo con los militares. Ahora, al llevarlo a la política, que todo esto es cultura general que nos ayuda no solo a profundizar conocimientos, sino saberlos difundir. Entonces, cuando lo llevamos a la política es el hecho, el acto, la acción conductual o la actitud de aquella persona que se esfuerza y hace lo mejor o aporta lo mejor de su ser, de su capacidad, de su conocimiento para defender una causa, para decir por qué está defendiendo un credo de valores políticos, un credo transformador, etcétera. Y no hay sino dos formas válidas de hacerlo, aunque le dan una tercera posibilidad. Y la forma válida es, ante todo, por medio de un partido político. Uno tiene sus ideas respecto a la forma de manejar el Estado y las desarrolla por medio de un partido político, si es que el partido político es serio, ¿no? Estamos hablando de un evento de seriedad del partido. Por medio de una organización no gubernamental como estamos nosotros aquí. Somos una fundación, tenemos un voluntariado por eso y estamos manifestándonos todos los días que hablamos en un concepto de militancia política. Estamos militando alrededor de un ideal que es crear un partido. De manera individual lo hacen eso sobre todo los escritores, los generadores de opinión, los analistas que publican ahora con tanta facilidad que hay en las redes sus propios videos. Pero la verdad es que la militancia está gravitando sobre los partidos políticos y las ONGs, fundaciones, corporaciones, agremiaciones, asociaciones que la apoyan. Y ya sabemos que es una conducta, un comportamiento, una sumatoria de actitudes. Entonces dice que el militante, esto nos lo dice también la Real Academia, ¿no? Por lo tanto, desarrolla su militancia dentro de un partido, y es obvio. Ahora volteemos la torta. El partido debe desarrollar militancia, debe formar militancia. La pregunta que nos debe acompañar aquí o el cuestionamiento que nos debe poner a reflexionar es si realmente lo que tenemos en Colombia genera militancia, genera conductas compartidas, genera ideas lógicas, como lo vamos a ver en unos cuadritos que los hemos repisado mucho, pero tal vez hoy lo profundizamos más. Y dice que obviamente esa militancia hace que la persona participe en actos partidarios. ¿Sí ven? Que no dice en actos de montonera. Y es cuando vemos que, por ejemplo, en el caso de este sujeto que tenemos aquí, desbaratando el país, sale mucha gente a protestar, pero están tan desprestigiados los partidos políticos que a los mismos dirigentes de esas agrupaciones les da terror asumir como una vocería en nombre de un partido porque saben que la gente les viene encima y hasta los saca tomatazos de la plaza. Entonces procuran es inventarse que aquí estamos y dejan que hablen otros, pero no hay ninguna estructura orgánica y no hay militancia. Y cuando no hay militancia es montonera. Por eso esas marchas contra este sujeto que tenemos en la presidencia no han funcionado, porque no tienen dueño. Y el dueño no es que aparezca una persona y diga yo soy, como pretenden varios que ahora se volvieron candidatos presidenciales o dicen ser candidatos. No, el dueño es un proyecto que tiene toda una estructura que ustedes la han machacado muchísimo aquí y es lo que no vemos. Entonces, esa es la esencia de la militancia. Que el militante participe, sí, pero es que el partido tiene unas responsabilidades de construir todas las comités, las unidades básicas, las unidades regionales, las unidades nacionales, tener la reglamentación, la doctrina, los procedimientos, los métodos democráticos y que todos se ajusten a eso. Y eso no pasa aquí, porque ustedes ven las montoneras que hay y los candidatos se autonombran hasta aprovechando las gabelas que da la Constitución, establecen supuestas disidencias y se lanzan para buscar votos y luego hacen los conciliábulos y todos tan felices. Entremos a ver aquí un aspecto fundamental que es la cultura organizacional. Toda entidad
medianamente organizada hoy en el mundo académico, comercial, industrial, gremial, fija unas pautas mínimas de cultura organizacional. Como mínimo, como mínimo ya, como mínimo ya estas sociedades o mini sociedades trazan un, unas líneas de cultura organizacional, establecen unas normas, unas reglas para estar. Entonces nadie se explica cómo, por decir algún ejemplo traído de los cabellos aquí, pero muy válido, alguien emprendedor crea una empresa de 20 a 30 funcionarios. Vamos a poner un ejemplo también traído de los cabellos en software y tecnología de punta. Ahora sucede y cuando ya comienza a encontrar todos los problemas, inmediatamente piensan que hay que poner un jefe de personal para que maneje el recurso humano, como llaman en la vida civil muchos. Y a ese jefe de recurso humano comienzan a pedirle unas condiciones y él ya establece, o si ya la empresa lo tiene, unos protocolos y perfiles. Entonces, para ser el jefe de compras, por decir algo de esa misma entidad, ya le piden un perfil, una experiencia, etcétera. Para ser el responsable de relaciones públicas de esa entidad le piden otro perfil. Y así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿y por qué en los partidos políticos, que son la base de toda esta estructura, y en la sociedad no se hace lo mismo? Ah, no, porque si aquí el que abre un grupo de WhatsApp ahora, o el que cree que tiene más saliva, sale a recoger más harina. Entonces viene otro punto interesantísimo, que es el primero de la cultura organizacional. Para que cualquier empresa, entidad, establecimiento, sociedad, agremiación, asociación funcione, debe tener siempre una estructura orgánica. La estructura orgánica debe estar basada en reglamentos, no en el lápiz rojo y el lápiz negro de los jefes de los partidos. No, la estructura orgánica de un partido debe ser completa, debe estar aprobada por una asamblea. Entonces, comenzando por ahí, si un partido o un grupo no tiene estructura orgánica y no ha hecho asamblea para aprobar la estructura orgánica, ¿de dónde salen los candidatos? No, es que yo creo el partido, yo soy el jefe, entonces me lanzo y los demás me siguen y la estructura orgánica se hace y todo se decide a lo que yo diga. O lo que es peor, ¿no? Eh, Buscan que un partido les dé el aval. Entonces resulta como las mujeres de la vida alegre que van a pasar la noche con el que les paga esa noche. Así es lo mismo. ¿Cómo así que entonces el partido X o Y me dio el aval, entonces yo me voy para allá? Ya si uno se imagina qué es lo que está buscando él y cuál es la moral y la ética de los que lo reciben de la misma manera, ¿no? Porque no hay ninguna estructura orgánica, no hay ningún nivel jerárquico, sino ya ese llega y por si es amiguis o tiene amiguis, entonces ya tiene un nivel y entra de candidato de una vez y lo llaman las alianzas y los éxitos. O sea, ahí comienza el primer problema de los partidos. Si no hay estructura orgánica, no hay nada. No es que esté escrita, porque generalmente en los estatutos les piden eso y ahí le escriben. Y le ponen de todo y el papel aguanta todo. Pero nadie se preocupa ni por conocerla, ni mucho menos por socializarla. Entonces, ¿dónde está la cultura organizacional? Si los que pertenecen al partido no la conocen. Y quizás a los únicos que sí les imprimen eso son a los comunistas. Ellos sí saben de qué es la estructura orgánica del Partido Comunista. No de todos esos grupos de izquierda que se forman ahí de oportunistas, no. El Partido Comunista como tal maneja estructura orgánica y los militantes la conocen. Lo segundo es que tenga una identidad. ¿Qué es lo que los identifica como partido? ¿En qué se diferencian de los demás? ¿Cuál es su misión y su visión? ¿Cómo se ven a tantos años? ¿Cuáles son las propuestas que ellos siguen? ¿Cuál es ese contenido programático? ¿Cuáles son los signos exteriores que los identifican? ¿Cuáles son las normas de comportamiento colectivo e individual? ¿Cuáles son las reglas de juego para todo el mundo que están atadas a una estructura orgánica y a unos reglamentos?
Un partido serio debe tener reglamento de todo, desde compras, desde organización interna, desde cómo se hacen los procedimientos para seleccionar los candidatos, cómo se hacen las elecciones internas y cómo se desarrollan. Debe haber un reglamento, lo mismo que en las copropiedades de los edificios, un reglamento para la Asamblea General Ordinaria y la Extraordinaria. Todo eso debe estar claro y debe ser aprobado en asambleas. Eso no es que alguien lo dijo así se hace, no. Es una reglamentación de la base de datos que además es de ley. Bueno, entonces todo eso los tiene que identificar alrededor de algo a lo que pertenecen, porque se identifican, valga la redundancia, con todos esos aspectos y eso les da sentido de pertenencia. Lo tercero es que tengan una ideología clara. Aquí nuestro constitucionalista Diego Caicedo nos lo ha dejado claro muchísimas veces. En Colombia hay mucha más ventaja que en cualquier otra parte del mundo para hacer la ideología de un proyecto político, porque no es sino tomar la Constitución, mirar los deberes, los derechos y la estructura orgánica de la Constitución, y a partir de ahí se puede trazar una línea ideológica de cuáles son los aspectos que se defienden con mayor vehemencia y cuáles no. Y eso nos va diciendo que esa cultura orgánica hace que toda esa militancia sepa qué es lo que van a ir a defender y a luchar sus senadores y sus representantes. ¿Cuál es el proyecto de gobierno que va a desarrollar su alcalde? Porque está atado a un partido. ¿Y cuál es el proyecto de gobierno que va a hacer su gobernador? ¿Qué es lo que sus concejales van a defender en el cabildo municipal? ¿Qué es lo que sus diputados van a defender en la asamblea? Es más, eso los debe identificar hasta que conozcan quién es quién, pero la falencia es grande. Y desde luego debe tener una estrategia, que la estrategia es una sumatoria de tácticas si se mira en una forma elemental, y debe estar dirigida desde arriba, y toda la gente que integre el partido debe saber que las decisiones que se tomen, las conducciones que se den, las instrucciones que se emitan, etcétera, corresponden a una estrategia que la están dirigiendo los entes directivos. Porque en el fondo de todo el asunto, la cultura organizacional de un partido debe aportar es a que haya gobernanza. Ya lo hemos explicado muchas veces, pero lo volveremos a explicar como el cura en el púlpito. Gobierno es simplemente la autoridad de la persona que lo ejerce de facto o elegido. Gobernabilidad es cierta evaluación que le dan ciertos sectores de la sociedad, pero él sigue teniendo la sartén por el mango, que es prácticamente nuestro caso. Y gobernanza es cuando la sociedad, por medio de sus partidos y de sus organizaciones no gubernamentales, interactúa con quienes la representan. Aquí nos explicaron muy bien el doctor Úsuga y el doctor, se me escapa el nombre del otro, ahora, ya me acuerdo y les digo, que nos vinieron a hablar muchísimo del cabildo abierto, en razón a que había unas personas que hicieron un cabildo abierto para exigir la salida de Petro y se han ido allá y han hecho un poco de espectáculo cerca a las entidades principales del Estado. Como visibilidad para los jefes, perfecto, pero jurídicamente cero, porque el cabildo abierto está contemplado en la Constitución es como un mecanismo de participación popular en la cual las personas se reúnen sobre temas específicos de la ciudad y lo socializan con su consejo municipal y eventualmente el consejo municipal les da un espacio para que vayan allá a exponerlo y lo debaten y si es válido y tiene mayorías, pues entra a ser parte del trabajo de ese consejo municipal y del desarrollo de la actividad de la alcaldía. Entonces, pedir la renuncia de un presidente no está contemplado en un cabildo abierto, porque eso es actuar al estilo del señor Petro. Eso no está escrito, pero yo lo digo y se hace. No está escrito que el pueblo tumba al Senado, pero hay que tumbarlo porque yo lo digo. Esas cosas no son gobernanza. La gobernanza es que la sociedad, por medio de sus representados, o sus representantes mejor, eh, interactúe con los órganos de gobierno y de legislación para hacer cosas positivas y, entre otras cosas, muy sencilla, para que se cumplan los planes de gobierno. El señor Petro se tiró la viveza, gastó una millonada
se dio autopublicidad y le mintió al país y organizó en muchas partes, con muchos gastos pagos, que había un poco de gente que recogiendo ideas para hacer un plan de desarrollo. Eso le importaba cero. Él no le estaba poniendo cuidado a eso. Y la gente asistió y le dieron un montón de ideas y luego presentó un plan de desarrollo que es más fácil entender la letra de una canción de Shakira que entender el plan de desarrollo del señor Petro. Pero lo presentó, nadie más le volvió a decir, y el Congreso de la República, que debía ser el órgano, además de las IAS, de verificar lo que pasa, no dicen nada porque ellos tampoco cumplen con lo que prometieron y están pensando en que lo relijan. Entonces, ¿cuál es la gobernanza que tenemos? Pero no hay gobernanza porque los partidos no ejercen cultura organizacional y la gobernanza es la esencia de eso. Bueno, pasamos al siguiente punto que lo hemos trillado y machacado muchas veces, que es los niveles de, o son los niveles de conducción de un proyecto político. De tanto decirlo ya no lo sabemos todos de memoria, pero vamos a revisarlos. El primer nivel es el estratégico. La etimología de estrategia es la ciencia de los generales, es la ciencia de la guerra, es la ciencia de la conducción de grandes movilizaciones humanas para transformar, obviamente, algún evento. Entonces se sobreentiende que quienes dirigen el nivel estratégico tienen que ser los más aptos, los mejor capacitados y los que tienen esa condición para tomar decisiones y que no les tiemble el pulso para sostener sus ideas no con la terquedad, sino con los argumentos, porque además de que tienen mentes brillantes, tienen a su haber conocimientos sólidos sobre la administración pública, el liderazgo, la conducción. Entonces ahí nos entra la gran duda. De los 85 candidatos que hay, de los 38 partidos con el que le legitimaron ayer a Cristo, ¿dónde está el nivel estratégico de esos personajes? ¿Cuál es el proyecto de país que nos están vendiendo? Porque pues deben vender una militancia interna y un proyecto para el resto del país que no estamos con ellos, a ver si nos convencen. No, es la trapacería, el engaño, la trampa. Entonces no hay nivel estratégico. El nivel estratégico es otra cosa. Y a ese nivel, repetimos, no le corresponde sino a los más capacitados, los más brillantes. Y la naturaleza es así. Lo que pasa es que como seres humanos no nos gusta reconocerlo, pero hay unos que tienen unas virtudes o unas que tienen las virtudes que no tenemos los demás. Entonces, en ese nivel tienen que estar los que son. En segunda medida, esa militancia, que es el contexto de todo, porque todos somos militantes desde el momento que nos metemos a ser parte de un partido o a formarlo, todos, no como decíamos ahora que las bases en ese mal concepto que existe, tiene un nivel operativo. Allí caben todas esas personas de nivel ejecutivo que son los mismos ejecutivos de las empresas al hacer el símil. Son aquellas personas que son muy hábiles para mover las comunicaciones estratégicas, la organización de la empresa, la doctrina, la empresa partido, ¿no? La doctrina del partido, los que tienen la habilidad para convocar actividades académicas, para construir contenidos, para evaluar sucesos, para presentar, organizar equipos de trabajo, presentar proyectos serios a nivel estratégico y que desde allí se debatan y se interactúe, etcétera, etcétera. O sea, son los 9 equipos que propone Fundel que se construyan. Esos son el nivel operativo. Hay un nivel táctico que es el que la gente confunde y en Colombia sí que somos dados a eso. Es el activismo, el militante que sale, que grita, que pone letreros, que pega afiches, que hace grafitis, que reparte volantes, que habla con la gente, que hace mítines, que en medio de la manifestación organiza cánticos, que lleva la corneta, que eso es nivel táctico. Infortunadamente, por nuestro tropicalismo y por la forma como se ha manejado la política en Colombia, sin nivel estratégico ni operativo, entonces cualquier perico de los palotes ya considera que dice
yo estoy en tal puesto o en tal cargo, oiga, me dio la piquiña, yo voy a ser presidente del país y de una vez se lanza a hacer el ridículo, porque no tiene este concepto y no sabe que una elección lógica debe ser el producto de un trabajo contextualizado de niveles estratégico, operativo y táctico sobre un proyecto de una cultura organizacional. Y eso es lo que se necesita para llegar a hacer el ejercicio. Bueno, ahora miremos rápidamente cuál es la esencia de la militancia, que no es sino una sumatoria de lo que hemos visto aquí. Esto es una lista contextualizada un poco a la carrera, dijéramos, tratando de interpolar varios temas, porque si no se nos convierte en una lista de mercado de todo lo que se encuentra en los libros y los textos de los especialistas y de los analistas, etcétera. Entonces tratamos de sintetizarla muy brevemente para dejar ideas. La primera es que la militancia, el militante, debe tener ante todo un sentido de pertenencia afincado y lo veíamos cuando vimos las cuatro patas de la mesa de la cultura organizacional. La identidad lleva a la pertenencia, la ideología lleva a la pertenencia, la estrategia del partido lleva a la pertenencia, la organización, la estructura orgánica lleva a la pertenencia, porque la persona, todos los seres humanos nos gusta sentirnos pertenecientes a algo que es ganador. Por eso, en las actividades deportivas hay fanáticos del béisbol, del fútbol, de la natación, y cada uno defiende lo suyo y cree que está haciéndolo bien, y sí, lo está haciendo bien, está defendiendo su credo. Eso es pertenencia. Entonces, los seres humanos por naturaleza queremos ser manada, como decía la doctora hace 8 días, pertenecer a una tribu y esa tribu a un conjunto de tribus que forman una comunidad. Eso es naturaleza humana. Si hasta las abejas lo hacen y no tienen pies ni cabeza humanas, pero lo hacen. Entonces, primero que todo, sentido de pertenencia. Si no tiene sentido de pertenencia, es un mercader de la politiquería y esa es la esencia de la corrupción. Segundo medida, debe tener un criterio democrático basado en normas y esto sí que es esencial. Un partido debe ser democrático. Es que si no es democrático por dentro, ¿cómo vamos a esperar que cuando ejerce el poder sea democrático por fuera? Pero ya lo sabemos todos aquí, es que el que saca la mano de primero, el que levanta la cabeza de primero o levanta la mano de primero, ya, esa es la cabeza y los demás tienen que seguirlo y se hace lo que él dice. Y esa es nuestra política. Eso no es así. Por eso siempre les preguntamos a todos los que nos dicen, oiga, que tal persona de lanzó el candidato, maravilloso, ¿y quién lo escogió? ¿Quién lo eligió? No, pues ya estamos en lo mismo. Porque los partidos deben tener normas, repetimos, una de las tantas normas que debe tener es un manual que debe ser aprobado en una asamblea previamente a ese partido para que lo puedan hacer, en el cual se diga para escoger los candidatos al Congreso de la República se surten los siguientes pasos. Entonces, si la persona los cumple, el partido tiene otra reglamentación para exigirle lo que él debe hacer y no lo que la persona cree que debe hacer. Bueno, por poner unos tantos ejemplos, ¿no? La disciplina de ese partido, porque es que un partido sin disciplina no es partido. Pónganse ustedes a pensar en Colombia sin parcializarnos ni imparcializarnos con nadie, simplemente como observadores. ¿Cuál de todas las agrupaciones tiene disciplina de partido? Difícilmente la encontramos. Aquí la disciplina de partido es la reverencia a Petro, a Uribe, a Vargalleras y ahora todos los otros que tienen su partido propio, Cristo, los Galancitos, eh, Ingrid Betancourt. Entonces, no se habla ni del proyecto, ni de la disciplina de ese partido, sino lo que diga Ingrid, lo que diga Uribe, lo que diga Santos, lo que diga Vargalleras. Eso no es disciplina de partido, no es estructura orgánica, no es nada. Es un caudillismo descarado que nos ha tenido como estamos y no queremos entender que el cambio es otro. Bueno, debe tener una conciencia para mejoría permanente. Decíamos que en el latín los sufijos ia indican cualidad y conciencia, dicen algunos de los tantos estudiosos, que es una cualidad del conocimiento, es la consecuencia del conocimiento.
Cuando la persona se concientiza es porque el conocimiento lo ha llevado a asumir una pertenencia, una identidad, una aceptación válida, y las comunidades cuando lo aceptan como alrededor de toda su cultura, es una conciencia colectiva. Entonces debe tener una conciencia para la mejoría permanente. El militante, como todos somos militantes del partido, no es que deja de ser militante el día que es directivo, que entonces ya se convierte en alguien diferente. Debe estar siempre pensando en mejorarse permanentemente y hacer que la colectividad mejore. Y eso lo logra a partir del conocimiento que da idoneidad y la experiencia y la interacción. Debe tener también una tarea permanente de difusión del ideario y de nuevos militantes. Lo dicen todas las doctrinas políticas. Es más, cuando en ciencia política en las universidades se estudia este tema de la militancia y los procesos electorales, siempre llega a eso. Hay que tener una estructura seria y una estrategia y un trabajo permanente para lograr nuevos militantes a partir de un ideario, no del credo personal ni de seguir a un caudillo, porque eso no termina en nada y va cambiando de camiseta como se le va presentando, y eso es lo que llama transfugismo, porque no hay forma de defender ideas, sino de defender intereses. Debe ser un activista permanente como militante, pero en la conducción del partido debe cumplir el rol que le corresponde en el nivel en que está. Sin embargo, el activismo es permanente porque es que el activismo debe tener niveles de conducción. Poníamos el ejemplo al iniciar el conversatorio que el señor Petro está feliz porque le han hecho no sé cuántas marchas, como 20 o 30 grandes aquí en Bogotá, y ninguna le ha hecho mella. Pues claro, porque lo que hay es un activismo, como diría el maestro Ortega y Gasset, con unas masas amorfas e irredentes, y no ha habido dirección, ya que los mismos politiqueros les da miedo subirse a la tarima, no sea que lo saquen a tomatazos de allá, porque los identifican inmediatamente como oportunistas. Pero tampoco hay un partido que asuma la seriedad, porque están buscando en el Congreso cómo se acomodan y qué sacan, y entonces por eso tampoco asumen responsabilidades. Además, para eso está el pueblo que se mate, que ellos pueden seguir en su trapacería, y ahí los tenemos. Reelíjame porque Petro es malo, o reelíjame porque yo soy de Petro y lo estamos haciendo muy bien. Bueno, y algo esencial es que el militante debe ser modelo de conducta política. Entonces a un militante hay que convencerlo, formarlo, estructurarlo para que comience por hacer respetar y valer los signos, los símbolos externos de su partido, que tenga un sentido de pertenencia, que sepa que cualquier actitud conductual, cualquier comportamiento anómalo, teniendo los signos del partido o representando al partido, afecte es una colectividad y no a él. Pero aquí nosotros ya vemos todo lo que nos pasa. Nada más escuchar al señor Benedetti de vez en cuando suelta sus diatribas, es como si las verduleras de la plaza del 12 de octubre se hubieran agarrado por la venta de unos tomates. Y no solo él, es que los demás también hacen lo mismo, eh, porque no son modelos de conducta política, ya que no tienen militancia. Ellos lo que tienen son intereses. Bueno, entonces, mi coronel Alarcón, la primera pregunta de esta noche es sobre esta esencia de la militancia, que la tenemos aquí. Vamos a pasar a otra lámina, que es esta. Perdón. Ya vimos la esencia del militante. Ahora tenemos esta metodología que está sugerida ahí también en manuales y en métodos y en la práctica. La experiencia deja que es la forma de hacer una difusión. Entonces, la primera tarea es que vamos a difundir la cultura organizacional, que ya vimos las cuatro paticas, con la esencia del militante, que es comprometido, que bla, 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 bla. Y va a coger uno de estos aspectos para trabajarlo con un grupo sobre el cual va a inducirle a tener militancia. Entonces ahí puede escoger cualquiera de estos que esté en la lámina, pero tiene
para su argumentación, para su bagaje, lo que acabamos de decir de la esencia del militante y la cultura organizacional. A ver si comenzamos a ponernos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo para que no se siga repitiendo en Colombia lo que sígame los buenos, que yo me lanzo de candidato o grupo que apoya no sé quién y que se está apoyando. Nada, pero apoyemos. Adelante, mi coronel. Buenas tardes, noches para las personas que hasta ahora puedo encontrarlas para saludarles. Mi coronel, entonces tienen que escoger una o varias o todas. Sí, pero lo ideal es Es una una sola. pregunta. Lo ideal es una sola, mi coronel, y diga, bueno, No, para cerrar el círculo y saber que es una sola o se puede decir que todas y listo, y se acabó no, 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 la mi coronel, pues respuesta. estamos aquí en un evento amplio, la persona puede opinar, pero lo ideal es que nos diga, por decir algo, yo les voy a hablar sobre la evaluación y autocrítica con base en la esencia del militante, por esto y por esto y por esto, o les voy a decir esto. Porque es que, claro, si lo decimos muy general, pues terminamos en la misma. Entonces, Dígame, la propuesta es que se escoja un solo aspecto de estos para resarcir en todo ese cuento que hemos hecho hoy. para que no terminemos exactamente diciendo nada y apoyando todo. Bueno, listo, mi coronel. Entonces vamos con las manitos levantadas que están ya. Doctora Ethel, por favor, adelante. Ya le damos la palabra a mi coronel Fuentes. Muy buenas noches a toda la sala. Una gran responsabilidad la respuesta, pero es muy importante por las actividades sociales mediante las fundaciones y a la vez publicaciones de comunicación interna. Esa es la relación directa que a mí, en mi opinión, es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Mi coronel Fuentes, adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel, y muy buenas noches. Buenas noches, mi coronel Villamarín. Buenas noches para todos los presentes en la sala. Interesante, porque pues acá en esta ayuda vemos los niveles precisamente de lo que nos acabó de explicar mi coronel. Vemos el nivel estratégico, el operacional y el táctico. Eh, Teniendo un poquito, no mucha experiencia, me parece que llegar a una metodología sugerida, comenzaríamos el nivel táctico con unas actividades sociales a través de fundaciones. Esto da un resultado de verdad que muy importante. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la materia del talento humano para la militancia? Es allí en la parte social, o sea, meter el dedo en la llaga, llegar a la población, a las juntas de acción comunal en la parte rural, las diferentes juntas, colegios y demás que puedan haber en la parte urbana, y ir creciendo de municipios pequeños a municipios grandes, porque si ya nos subimos a nivel operacional, que sería a nivel departamental, pues entonces tendríamos pues que tomar precisamente otro tipo de metodología para ir creciendo y ir estableciendo los conectores que nos sugiere esta metodología para llegar al nivel estratégico que es a nivel nacional. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel Fuentes. Adelante, por favor, ingeniero Rosalía. Buenas noches, muchas gracias. Y la verdad es que a mí me impresionaron muchísimo la utilización, tanto en la conducción como en la dinámica política, de las estrategias militares. Y una de las, o dos de las que más me impresionaron fue la sencillez y la sorpresa.
Y yo me voy a permitir mostrarles con mucha rapidez lo que hemos establecido como Organización Administrativa Nacional, donde sabemos que, no sé si la están viendo. Ah, no, porque no solicité a mi coronel que me habilite para participar con unas diapositivas. ¿Ya? Es sobre la respuesta, Pero es que se alarga mucho. Bueno, la respuesta es que tenemos es una para, organización administrativa nacional, tenemos una organización administrativa regional, tenemos muy especificado cuáles son las funciones en cada una de esas áreas y, por supuesto, es importante llegar a poder manejar en un auditorio cómo es la aplicación de esta organización, hacerlo en forma permanente. Desde luego, en la parte nacional nos encargamos de hacerle evaluación permanente y mejoramiento continuo, así es de que deben estar pendientes de lo que nosotros consideramos una educación continuada para todos los que estén participando en esa organización administrativa. Así es de que tendremos que llegar a manejar muy bien todos los puntos importantes, más importantes por ejecutivos en nuestro proyecto político estratégico y transformador. Así es de que desafortunadamente no pude presentar estas diapositivas, pero no importa, en algún momento las vamos a ver todas, ya que somos parte de ese equipo de alto impacto que planea, que evalúa constantemente, mejora constantemente y, por supuesto, tenemos que comunicarlo a todos los participantes de modo que les quede muy fácil estar aumentando constantemente la militancia. Muchas gracias. ok, gracias. Sí, por favor, centrarnos en la respuesta a la pregunta para los de aquí en adelante. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues la metodología sugerida es la de la interacción académica y política, porque pues como no tenemos una cultura amplia en asuntos políticos, pues la interacción académica es fundamental, a través, lógicamente, de muchas actividades pedagógicas, ilustrativas, foros, seminarios, etcétera, porque necesitamos ampliar ese conocimiento, esa cultura, y eso se logra con una constante acción de enseñanza y de difusión de las ideas. Por lo tanto, yo le doy mucha trascendencia a la interacción académica y política. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches para todos los integrantes de la sala. Saludo especial para mi coronel Villamarín. Pues como lo plantea el taller, cómo incrementar la militancia para robustecer un proyecto político y de acuerdo a la metodología sugerida. De igual manera, me oriento por la interacción académica y política. Aunque desde luego los demás puntos de la metodología tienen importancia relevante y que interactúa con el punto que estoy sugiriendo y recomendando. Porque desde luego dentro de la interacción académica y política es parte de la formación del nivel de conciencia de las personas, el por qué, para qué, cómo hacerlo y qué resultado obtener, que en esencia debe orientarse hacia el bien común y no a los intereses particulares. Entonces, esta interacción académica y política
forma, conduce, toma conciencia y desde luego se logra de alguna manera el objetivo con el proyecto político que se tenga. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias al coronel Alarcón. Totalmente identificado con la interacción académica y política expuesta por mi general. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Ay, se salió. Se cayó la señal de mi coronel Saavedra. Entonces, adelante, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias a todos los integrantes de la sala del señor Coronel Villamarín por un bocado de cardenal más en esta formación académica. Como quiera que la esencia de la militancia, entre ellos, es ser modelo de conducta política, sobre todo el sentido de pertenencia, que abarca muchos aspectos, entre ellos el respeto, el cumplimiento de las disposiciones legales, el ejemplo, la solidaridad, pues podría apuntarle a una comunicación externa, estratégica y permanente hoy en día a través de las redes sociales para ir formando en un aspecto que nosotros de pronto considero yo que no hemos hecho, que es formar conciencia o formar eh, ese aspecto general de opinión pública, porque algunas veces no solamente es conveniente ser uno responsable de sus actos, de sus conductas, sino que hay necesidad de hacerlas conocer y recriminar sin groserías aquellos aspectos que no traen ningún beneficio para la sociedad. Y me refiero en este último aspecto como el caso de las palabras dirigidas por alguien cuando utilizaba las siglas o las letras HP, que se le podía decir a cualquiera según el mandatario. Pues nosotros sabemos de que esas palabras tienen un significado violento y que inducen esa la violencia. Entonces, en ese sentido, nosotros también podemos formar opinión pública a través del respeto por los demás. Gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Por favor, adelante, mi sargento mayor Landazuri. Mi coronel, buenas noches. Especial saludo para toda la sala. Creo que uno de los factores importantes en este tema que tiene que ver con la militancia es justamente la divulgación, el desarrollo de esos planes estratégicos que permiten, en cierta forma, la captación de esa militancia. Entonces, concluyo diciendo rápidamente que estaría presto a coadyuvar en el desarrollo de esos planes estratégicos de difusión de la fundación en la medida de que nos permita realmente desarrollar patrones sociológicos, patrones estratégicos que nos permita realmente en ese entorno social y político entrar. A veces creemos saber todo, a veces creemos de pronto pisar fuertemente en estos terrenos, pero el plano político, social, administrativo, o mejor, político, social, organizativo, es complejo, es complejo. Entonces, estoy presto a aportar mis escasos conocimientos en estos temas para el desarrollo de estos planes estratégicos y de difusión. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, gracias, mi sargento mayor. La doctora Sonia nos ha hecho su aporte de la siguiente manera.
La metodología para alimentar permanente e insistentemente el sentido de pertenencia debe combinar la formación constante, la acción práctica y la comunicación estratégica. Esto se logra a través de educación informal permanente y actividades sociales mediante fundaciones. Con esta metodología se alimenta el sentido de pertenencia a través de un vínculo afectivo, político y social con la militancia. Muchas gracias a la doctora Sonia por su aporte y respuesta. Bueno, me queda faltando, no sé, ya llegaría mi coronel Saavedra. No, no ha llegado, entonces, adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches para la sala. Identifico la interacción académica y política. Se requiere para el pueblo, para la sociedad, el conocimiento de cómo funciona el Estado, cómo funciona la nación, cómo está organizado el país, cómo está organizada la patria. ¿Por qué es importante participar en la política? Todo lo que se hace en la vida tiene una causa política y un efecto político. Conocer por qué es que hay que defender los valores nacionales y los intereses nacionales. Saber por qué es importante saber de política. Saber por qué debemos pertenecer a una organización política. Si usted no hace la política, otros la harán contra usted. La abstención en Colombia es muy alta y se debe a la falta de interacción académica y política. La abstención es dejar que otros decidan por otros. Por lo tanto, muchos de los problemas que hay en Colombia es por la falta de interacción académica y política. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal, mi coronel Villamarín. Hemos resuelto la primera pregunta. Bueno, que yo no diría que resuelto. Hemos aportado a la primera pregunta. De resolver eso está muy complejo. Bueno, tenemos sobre el tapete en la mesa una lista interesante, atractiva de la metodología sugerida y vemos que hay dos que fueron intencionalmente colocadas con azul claro y oscuro, que tienen un par de letras al final. Desarrollar los planes estratégicos de difusión sobre la línea del partido, eso es LP, y publicación o publicaciones de comunicación interna por medio de la Carta del Militante, CM. Brevemente digo lo siguiente. La comunicación a menudo se identifica, se cree que debe ser solamente externa y es lo que hacen los famosos estrategas de campaña con todos los mensajes que montan para presentar la buena imagen del candidato, no del proyecto, sino del candidato, y captar o cooptar votantes. Y esa comunicación externa, por eso la resaltamos ahí, la partimos en dos, interna y externa, pues debe ser estratégica y permanente, que es la imagen, ¿no? Coca-Cola es la chispa de la vida, todo el tiempo, de una u otra manera, la mejor bebida. Ahora miremos estas dos. Quiero pedirles a ustedes el favor que nos ayuden a reflexionar sobre esas dos. En un asunto medular, ¿cómo hacer la difusión de las líneas del partido que se determinen? O sea, esa estrategia, esa organización, etcétera, masticables en una comunicación interna al militante. ¿Cómo sugiere usted que se manejaría esa cartillita del militante, esa carta del militante en la cual se le está alimentando permanentemente con tips? Con tips. Recordemos que desde que se creó la educación seria y sostenida en el mundo, no es por la cantidad de información que se transmita, sino por la cantidad, por la calidad de los contenidos que metodológicamente se van aportando para que cuando la mente se atiborre es porque ha sido sistemáticamente preparada
Entre otras cosas, esa es la fortaleza de los comunistas cuando van alienando masas y de los eh, religiosos. El Islam es eso, es una sistemática eh, línea de mensajes estratégicos que van calando. La Iglesia Católica, lo hemos dicho aquí mil veces, va usted a la misa y en enero, el 1 de enero, el cura le dice que sea buena persona, que sea buen padre de familia, que haga el bien con la comunidad, que ayude a los que más necesitan, que, bueno, todo lo que dicen los padres de mil maneras. Y va el 31 de diciembre y le dicen exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Eso es un plan estratégico de difusión de la línea del partido. Y se hace por en la parte interna, que es la que queremos ahora tratar. Entonces, eh, les pido que cada uno de ustedes opine, analice cuáles son los aspectos medulares, cómo lo haría, qué énfasis le daría sobre lo que ya sabemos de estrategia, organización, identidad, como para que nos vayamos formando la idea de que tomar este tipo de decisiones no es unipersonal, sino que deben apuntar a objetivos. Adelante, mi coronel. Bueno, listo, mi coronel. Entonces vamos a ver si hay manitas levantadas. Sí, señor, está la doctora Ethel. Adelante, por favor. Bien, existe algo cuando se da a conocer un partido, una movilización, pero un partido, por lo general, lo primero que da a conocer a todos los que se sienten parte son los lineamientos, porque va a haber reuniones puntuales, se firma un acta, en fin, hay un presidente, todas las cosas en orden, pero hay un orden del día también y estatutos. ¿Por qué? Porque a veces en vez de orden hay desorden y el cumplimiento de esas cosas hace que quien pueda quedarse los está respetando y llevando adelante y quien no, no puede integrar, ser parte del partido. En mi caso, creo que es muy conveniente, es más, es una exigencia tener esa clase de cosas cuando es algo muy bien conformado, con educación, como se ha dicho mucho aquí, algo académico y todo lo demás, es más que nada algo consciente y un compromiso en serio. Muchas gracias. Adelante, Rosita. ¿Tiene el micrófono cerrado? Oh, ok. Bueno, Pienso, no, tenía apagado el micrófono. Perdón. Pienso que probablemente los dos aspectos que están escritos en color azul, desarrollar planes estratégicos de difusión y publicaciones de comunicación interna, son de la máxima urgencia porque no los estamos haciendo. Realmente, semanalmente deberíamos tener un plan estratégico para el auditorio, así como una publicación de algo importante, por lo menos semanalmente, en forma interna. Así es de que esos dos aspectos me parecen que como metodología deberíamos adecuar y modificar lo que hacemos sí, señor. semanalmente para que podamos utilizarlo. Gracias. Muchas gracias. Ush. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues prácticamente, pues el objetivo es vender la idea, crear empresa,
la empresa que llame partido. Militancia multi, multiplicativa, normatividad, organización, estatutos, disciplinas. Hay que recordar que todos fuimos formadores de la militancia dentro de nuestras instituciones, llámese ejército, armada, fuerza aérea y policía. Y vemos que se presentó una continuidad y así tenemos que hacer dentro del partido. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Gracias, mi coronel. Bueno, en mi respuesta anterior me fui por las actividades sociales mediante fundaciones porque quienes están en esas actividades porque ya tienen una formación, ya hay un compromiso, ya están identificados totalmente con las actividades que hay que desarrollar. Y aquí es donde viene precisamente estos dos puntos azules, el desarrollar el plan estratégico dentro de esa actividad social. Entonces se difunde esa estrategia, se difunde a través de esas fundaciones, porque de la mano va la publicación de la comunicación interna hacia los blancos audiencia. Es que los blancos audiencia no son iguales, jamás de los jamases, y eso nosotros lo hemos conocido a través de nuestra formación militar o policial, de que los blancos audiencia son totalmente diferentes. Es muy diferente hablarle a un grupo de campesinos que hablarle a un grupo de estudiantes universitarios o a un grupo de empresarios o a un grupo del transporte o en fin, el blanco audiencia juega un papel importantísimo acá. Por eso al desarrollar el plan estratégico debe estar muy clara la difusión a quienes vamos a llegar precisamente a la psiquis, a ganarnos ese corazón y esa mente de lo que verdaderamente está desarrollándose dentro de ese plan estratégico. Por eso me referí tan importante a esa actividad social a través de las fundaciones, porque es allí donde llegamos precisamente a esos blancos audiencia. Entonces, claro, desde luego, tengamos en cuenta de que al desarrollar y al publicar es a quienes nos vamos a referir en esos blancos audiencia para poder surtir efecto y avanzar precisamente al objetivo que tenemos claro para nuestro proyecto. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel Fuentes. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Pues la metodología a aplicar aquí en esta pregunta, yo me inclinaría por desarrollar los planes estratégicos de difusión de la línea del partido, en el sentido de que haya mucha coherencia definitivamente entre lo establecido y lo que se esté o se pretenda desarrollar, porque ello le va a generar la suficiente autoridad moral y sobre todo generar la confianza y la credibilidad. Estas dos cosas de la coherencia y de la autoridad moral es lo que se carece hoy en día, como nos lo ha enseñado mi coronel Villamarín. Los partidos están destruidos. No hay esa conformación estratégica, no se tienen planes o proyectos políticos estratégicos. Por lo consiguiente, y ante la carencia eh, de la situación académica y política, pues las personas que aglutinan alrededor de esas personas, que son muy pocas, lo hacen con otro ideal, con otro objetivo. Entonces se van más por los beneficios económicos
por las prebendas que les entreguen, que por tomar un grado de conciencia, de responsabilidad, de participación y de influencia hacia el logro del objetivo del bien común. Entonces, pues lógicamente, eh, esos planes estratégicos que no sean demasiado saturados, demasiado extensos, porque eso también llega y puede llegar a generar cansancio. Entonces, por eso lo decía, que haya coherencia entre lo establecido y la realización, que se cumpla lo que está establecido. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general, perdón. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues mi pensamiento coincide con bastante de los participantes que han intervenido, porque considero que la metodología es difundir la ideología, la doctrina y su cultura, la cultura pues partidista de agremiación, como con un modelo de educación informal, utilizando mucho la publicidad y la ilustración permanente para que se consolide un pensamiento colectivo unificado y bien integrado que sea atractivo y convincente a las soluciones que actualmente tiene el país y que por lo tanto, pues el electorado está muy ansioso de encontrar candidatos que sean realmente, sí, coherentes y identificados con soluciones prácticas, rápidas, eficientes a toda esta cantidad de conflictos que nos ha generado el gobierno actual. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. A ver, en estos dos aspectos que ha insistido el señor coronel Villamarín respecto a la comunicación, lo que es el desarrollo de planes estratégicos de difusión y las publicaciones de comunicaciones internas, y con fundamento a que la política es el arte de buscar el bien común, el desarrollo y la seguridad, primordialmente, sin descartar otros objetivos que conllevan a un todo en beneficio de una sociedad. Pues hay que aprovechar estos aspectos en el sentido de, como lo dije en la respuesta anterior, de formar opinión, de ser una sociedad que acata las normas a las cuales nos hemos sometido. No hay que olvidar de que entre nosotros, el pueblo en general, no el pueblo que acostumbra a llamar Petro, sino el pueblo en general, tenemos una carta de navegación que es la Constitución Política, un acuerdo de voluntades entre todos y que cedimos parte de nuestras libertades en busca de un beneficio, entre ellos la convivencia y la seguridad. Entonces, ¿qué mejor resaltar en esas comunicaciones? Tanto en el aspecto de difusión interna o externa, aspectos que conlleven a esa situación de la convivencia y el bien común. ¿Qué ideal sería que ante esta situación del plan pistola pudiéramos irradiar a la sociedad colombiana, a todas las esquinas de Colombia, la necesidad de acatar y respetar a la fuerza pública en el sentido de que en cualquier momento
nadie está exento de ser víctima de la delincuencia o de una ayuda simple. Pues cada uno de nosotros hemos visto a nuestros policías lanzarse al río a rescatar un perro o una persona, o ir de pronto allá a ayudar a una comunidad que esté en peligro sin escatimar el riesgo que corre el policía ante una avalancha de lodo o de agua. En ese sentido, yo creo que podemos ir formando conciencia en la comunidad de que hay aspectos de que nos corresponde a todo. Y la destrucción de una persona o la muerte de un policía, de un miembro de la fuerza pública, o la destrucción de un medio de transporte de la fuerza pública, nos va a hacer falta a todos. No sé si esa sea una de las razones por las cuales estoy convencido de que a ratos desperdiciamos nosotros las redes sociales para infundir alguna recomendación a nuestros conciudadanos. Gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Doña Sonia me ha vuelto a enviar su aporte, su respuesta para esta segunda pregunta de la siguiente manera. A partir del objetivo de consolidar el sentido de pertenencia, desarrollaría acciones de difusión segmentando los públicos para difundir los mensajes diferenciados según la militancia. Esos mensajes deben explotar el sentido, el sentimiento y utilizar un lenguaje claro. Como canales preferiría el video y los podcasts. También acudiría a terceros validadores para construir una línea aspiracional. Muchas gracias a mi doctora Sonia. Mi coronel Villamar. No, me falta mi coronel Carvajal. Adelante. A mi sargento mayor Landazuri. Adelante. Gracias, mi coronel. En este sentido, en esta pregunta, creo que es importante rescatar nuestra identidad, de dónde venimos, qué somos como acto comunitario militar. La gran mayoría venimos de la comunidad militar. Hay que realmente fortalecer con esa idea también la estructura de nuestro partido, en la medida que con esas publicaciones, con todas esas labores que se haga inclusive desde el factor académico, pues creo que tenemos un gran potencial que es muy diferencial al que tienen hoy en día otras organizaciones políticas. Entonces, reitero, realmente hay que explotar, hay que aprovechar nuestra identidad comunitaria, de dónde venimos, qué buscamos y qué queremos para Colombia. Esa es nuestra fortaleza y eso hay que hacerle publicidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi sargento mayor. Mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Ya hice el aporte, gracias. Es cierto que fue primero, sí, que no lo había chuleado. Entonces, adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. En un asunto medular, ¿qué hacer para llegar a los militantes? Primero, explicarles que van a pertenecer a un proyecto político transformador, pero explicarles en qué consiste ese proyecto político transformador. Explicarles que ese proyecto político transformador tiene una estructura orgánica, tiene una identidad, tiene una ideología, tiene unas normas, una disciplina, que en ese proyecto político transformador hay unos niveles de conducción estratégica, operativa y táctica
y que en uno de esos niveles de conducción los militantes van a pertenecer a alguno de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel Carvajal, mi coronel Villamarín. Hemos completado los aportes de las personas que están presentes en la sala en la actualidad. Vamos entonces con la parte de las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Muchas gracias a todos por la disciplina y el desarrollo de la misma tarea del día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias a todos, como siempre, por su tiempo, su gentileza y su deseo de aportar, de dar a conocer sus pensamientos, porque lo peor fuera venir aquí y no decir nada, ni bueno ni malo, ni cuestionar ni preguntar. Al contrario, todo esto nos nutre y nos fortalece. La tarea que nos habíamos propuesto para hoy como objetivo inicial es hacer un taller abierto, es decir, una reflexión abierta, múltiple, desde distintos ángulos, de cómo incrementar la militancia para robustecer el proyecto político, pero desde luego siguiendo la metodología Fundel, que es siempre sobre aspectos concretos para tratar de llegar a algo concreto o por lo menos seguir fortaleciendo, cimentando esa visión de ir siempre a lo concreto y a estructurar pensamiento, estructurar acciones. Tarea compleja. Entonces comenzamos el taller por ir a la definición de latín, perdón, a la definición de militancia con base en lo que dice la Real Academia de la Lengua Española en nuestro bello idioma castellano. Y explicamos ahí brevemente de dónde viene la palabra militancia. Luego la misma RAE, Real Academia Española, nos dice qué es la militancia como una actitud, una conducta, un comportamiento de alguien para desarrollarse a través de un partido político, de una ONG o de una actividad individual. Pero insistimos que lo individual se circunscribe únicamente a los intelectuales que escriben o producen columnas de opinión, pero quien ya se compromete o a la construcción o a la difusión ya no está simplemente en la parte de crear un contenido, sino que está buscando sinergias. Y también hicimos la segunda parte, es que para eso se sobreentiende que los partidos están formando a sus militantes para que sea un círculo creativo y dinámico. Luego vimos, grosso modo, lo que es la cultura organizacional de un partido, su estructura orgánica, su identidad, su ideología, su estrategia, hasta llegar al concepto clave del asunto, que es la gobernanza, que es muy distinta a gobierno y gobernabilidad. Y que por ende, si se pertenece a un partido político, se debe tener ese criterio. Después pasamos a ver temas relacionados con los niveles de conducción, de lo cual hemos reiterado hasta la saciedad, pero hay que seguirlo reiterando. Y muy bien lo dijo alguien al final del ejercicio, en la carta del militante hay que estar machacando sobre los asuntos, porque es que esa es la fórmula. La cultura organizacional se forma es machacando sobre todos estos asuntos de niveles de conducción, programa político, organización, reglamentación, doctrina, objetivos del partido, planes, proyectos de gobierno, etc. Entonces tenemos el nivel estratégico, lo explicamos muy bien, luego el nivel estratégico es la fuente de las líneas conductoras que llevan a que la militancia sea fuerte, y en dos sentidos, porque militantes no son solamente el mal concepto que se tiene de bases del partido, sino la militancia es colectiva, es compartida, y esté en el cargo que esté o en el nivel que esté dentro de esa organización, siempre será un militante. Y explicamos también o tratamos de compartir con ustedes lo que es el nivel operativo y por qué allí deben estar los más dinámicos, los más capaces, los más persistentes. Luego hicimos una buena reflexión acerca del nivel táctico e insistimos en algo esencial: no se pueden confundir los roles ni los procesos
ni pensar que de un nivel se pega el brinco al otro, porque cuando veíamos hace un tiempo los ciclos de la política, que en algún académico del mundo, una universidad de Estados Unidos, los distribuyó en 9 y nos dimos cuenta que en Colombia se saltan del paso 2 al 7 de una vez, se vuelan 5 pasos. Entonces, ¿de qué ciclo de política estamos hablando? Bueno, luego vimos una lista larga de lo que es la esencia del militante, ese modelo de militante, lo que lleva por dentro, y todo buscando que tenga sentido de pertenencia y que trabaje sobre el partido y no sobre sus propósitos particulares. Se resaltó el tema del activismo y luego vimos una lista que no se trataba de explicarla, sino de colocarla a consideración para la reflexión, porque si el señor Sócrates dijo hace tantos siglos que la mayéutica es la metodología más adecuada para hacer que el estudiante produzca la verdad, la genere desde su interior y una vez la haya producido, la haya parido esa verdad, la ame y la difunda, eh, nos alineamos por eso, por el seminario alemán que tiene todas estas formas de hacer que siempre los conceptos a partir de unos criterios que ya han sido o probados científicamente o por lo menos aceptados en el medio académico, podamos reflexionar todos tratando de encontrar los puntos de juntura entre lo que se está viviendo, lo que se está analizando y lo que se pretende buscar. Entonces hicimos dos preguntas. En la primera era, de esta metodología, ¿cuál escoge usted? Algunas personas insistieron, como siempre, con razones completamente válidas, que no puede ser una sola, porque son varias, todas, una con otra, una complementa a la otra. Y eso es lógico porque son temas que están probados por la ciencia o por lo menos, como decimos, investigados ya por personas que tienen eh, bagaje y backup en temas de análisis político científico. Entonces, a partir de ahí ustedes dieron algunos puntos de vista todos muy válidos. Lo más importante es que nos escuchamos y vamos mirando que esto es amplio y que esto no es una sola forma de verlo, sino que hay que buscar los puntos de juntura para armar el paquete, porque de lo contrario se seguirá navegando en el desorden. Y luego pasamos al segundo ejercicio cuando ya se tomaron específicamente dos. Hicimos el hincapié en que había dos letras, dos siglas, dos letras en cada uno de esos, que era la línea del partido y la carta o cartilla del militante. Y lo que les pedimos es no especular, sino dar algunos conceptos muy a priori, porque esto también es como una especie de emboscada de reacción acerca de lo que pasa, cómo se reta la mente a tener en 30 a 40 segundos, tratar de localizar ideas para entender también nosotros que si no se tiene el bagaje o el conocimiento, pues le pasa como a los dirigentes políticos cuando los cogen a boca de jarro, como se dice, y les preguntan de algún tema y no saben contestar porque no conocen, no tienen la cifra, no tienen el documento, no tienen la información. Entonces, esta es una parte importantísima de la política, tener siempre esa capacidad de saber contestar, no con evasivas, sino a partir del conocimiento, y para eso hay que profundizar el conocimiento. Entonces, por eso ustedes, algunos dijeron, insistieron mucho en la educación permanente, en la transmisión de conocimientos, etcétera. Pero como la pregunta era cómo hacerlo, llegar, hubo respuestas muy válidas. Se enfocó en que a partir de la organización todo funciona, que a partir de generarle al militante o al premilitante ese deseo de ser, hacerlo sentir importante, hacerlo sentir que él hace parte de él y que su participación es fundamental, se puede desarrollar muchas cosas, o sea, una metodología de satisfacer las aspiraciones, pero que esas aspiraciones correspondan a los objetivos del partido y no a los intereses personales. También se puntualizó que había que tomar todos los temas de la cultura organizacional
uno por uno e irlos transmitiendo metodológicamente. Al final todos llegamos a un acuerdo tácito, porque nos habíamos puesto de acuerdo que era así, en que esto tiene que ser metodológico, metódico, con dosis bien administradas, eh, y que como se trata de una metodología sugerida en paquete, pues una cosa complementa a la otra. Como ustedes ven y hemos visto aquí, ya llevamos varios eventos de estas últimas 3, 4 semanas y en todas siempre llegamos a la conclusión que hay un paquete, hay una cantidad de actividades que no son las únicas, que son bases para poder trabajar, pero que vendrán más, lo cual indica que el trabajo en equipo es fundamental y para que el trabajo en equipo funcione tiene que haber el compromiso y el compromiso de la idoneidad y la idoneidad de la cultura organizacional, es decir, algo diferente a lo que se hace en la política en Colombia. Pues bien, creo personalmente y que estoy seguro que todos salimos hoy como un aire nuevo acerca de lo que es la militancia y las necesidades que tenemos. Hay mucho por hacer, mucho por seguir construyendo, pero más nos faltaba al principio. A todos una feliz noche, muchísimas gracias. Mañana continuaremos con nuestra actividad académica. El viernes, mi coronel Alarcón le pido el favor que se comunique con Patiño y le diga que cambiamos la conferencia del conferencista invitado de él, porque vamos a hacer un taller de algo fundamental, esperando que maduren un poco las reacciones de lo que se diga entre hoy y mañana acerca de la decisión histórica de la Corte del Senado de la República al no apoyar o no aprobar que se hiciera la consulta popular. Entonces, pues por ahora están las especulaciones iniciales, los dimes y diretes, pero nos parece que ya en 48 horas tendremos un panorama más claro y es un tema esencial y fundamental. Entonces, el viernes a las 6 de la tarde haremos ese taller. Mañana haremos el que está previsto con una invitada especial, una conferencia muy importante, similar o complementaria a la de la semana pasada, y también les pedimos su asistencia y su participación. Que Dios nos ilumine y nos siga acompañando. Feliz noche para todos. Mi coronel me contesta el teléfono, por favor. Feliz noche para todos. Feliz noche, mi coronel. Gracias. Feliz noche, mi alto mayor.